somos la creación cumbre del Señor. Claro, nos les echamos a perder, pero ya Él tenía provisto algo. Y es por eso que esa provisión, y lo hemos venido recalcando, es el Hijo de Dios. Esa provisión. Ah, sí, está por ahí. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo, lo que Dios ha dado, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor mío. Las misiones, porque yo voy a predicar un tema misionero con base a lo que estoy enseñando. Entonces, las misiones consisten en que Dios, en su modo de Espíritu Santo, es el primer misionero que hay. Porque las misiones son el pensamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo una misión, ¿verdad? Y entonces nos dice aquí, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, porque la salvación no es corruptible, la salvación es incorruptible. Ahí le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese capítulo 1 también dice en el 19 que si no fueron cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice el rey? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, note usted que antes de que el hombre pecara ya había provisión de Dios. Porque Dios siempre provee anticipadamente. Cuando usted esté pasando necesidad, no le eche las culpas a Dios. Échese las culpas a usted. ¿Por qué? Porque ahí dice que Dios nos ha dado todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y la Biblia no se contradice. Tiene que ser que yo no veo, lo que Dios me está dando. Porque a veces nos distraemos y no nos concentramos en lo que es necesario. Mire, Dios estableció una misión para nosotros. Si yo me encargo de la misión que Dios me dio, Dios se encarga de mí. ¿Usted por qué cree que al final acepté el reto de ser ministro de Dios? Yo puedo decir, gracias a Dios, que yo no he pasado necesidad nunca. Algunos piensan mal del ministerio, porque dicen, uno sale ahí a sufrir. Pero como cristiano, de todas formas voy a sufrir. Porque siempre que le lleve la contraria al mundo, voy a sufrir. ¿Qué voy a sufrir? Pues no la enemistad del mundo. Porque le dice que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. O sea que si yo me vuelvo amigo de Dios, ¿qué me hago? Enemigo del mundo. Esa es una, ¿verdad? Hay una operación matemática que no importa. 5 más 3 es igual a 3 más 5. ¿Verdad? Igual. Entonces yo le creo a Dios, yo me hago amigo de Dios, yo quiero hacer la
y enseguida el mundo se me pone. Sea un guerrerazo, sea un pastor, sea un evangelista, sea lo que sea. Después que sea en Dios, ya tienes al mundo en contra. Ya tienes al diablo en contra. Ya tienes a la carne en contra. Y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, algunos le hacen el favor para no sufrir la enemistad de seguirle la corriente, ya sea el mundo, ya sea el diablo, ya sea la carne. Pero dice, si ustedes han sido sepultados con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las del mundo. ¿Y por qué? Dice, porque ustedes han muerto. Ustedes han muerto. Y ustedes no están caminando, no dicen que han muerto al mundo. El día que nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, nos morimos para el mundo y nos sepultamos con Cristo. Y lo que de ahora en adelante vamos a vivir, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Quien se entregó a sí mismo por mí. Porque Él no se entregó a otro, Él se entregó a sí mismo porque no hay otro. El Hijo de Dios es el mismo Dios, pero acuérdense, hecho carne. No solo manifestado, no, hecho carne, porque para manifestarse se tuvo que hacer carne. Porque antes Él se había manifestado como el ángel de Jehová. Antes Él se había manifestado como una voz. Antes Él se había manifestado en una zarza. Pero entonces ahora decide manifestarse como una persona. Y para eso tiene que hacerse carne. Es que la discusión grande que hay todavía está latente. Y algunos se nos quieren separar de nosotros por eso. Y algunos ya están separados, aunque esté este cuerpo presente a veces nosotros. Porque piensan de otra manera. Porque argumentan de otra manera. Pero no, Dios en este tiempo se nos ha manifestado en carne y se ha hecho carne para manifestarse. Porque la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Y tenía un propósito. ¿Verdad? Un propósito extraordinario. Porque dice, en su cuerpo de carne, mató al pecado. Venció a la muerte. Quitó las enemistades. Porque entre el pueblo de Israel y los gentiles había una enemistad. Pero de los dos pueblos hizo uno. Ese uno es la iglesia. En la iglesia hay judíos y gentiles. Y ese es el argumento de Pablo en el capítulo 3 de los Efesios. Allí nos habla del misterio que ha sido revelado a Él, el más pequeño de todos los santos. Y es que de los dos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque los gentiles eran llamados lejanos. Todos nosotros estábamos lejos de Dios, sin esperanza en este mundo. No teníamos esperanza. Muertos en delitos y en pecados. ¿Verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira. En nosotros operaba el espíritu de desobediencia. Dice, pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos. Eres por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En vosotros operaba el espíritu de desobediencia. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Y todo ese regalo de Dios, quien lo ideó, lo planificó y lo realizó, fue Dios por su Espíritu. Porque desde el principio hasta el fin, todo el plan es del Espíritu Santo. Lo que pasa es que en la antigüedad no se le llamaba el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento usted no oye que hable del Espíritu Santo como habla en el Nuevo Testamento.
Sobre Sansón dice, y vino el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Es decir, el Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía, estaba desnuda y vacía. Las tinieblas eran un caos. Así dice una versión, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque el Espíritu de Dios no le importa si es claro o es oscuro. Para Él no hay oscuridad ni hay luz. Él es luz en sí. Porque en el espacio no se nota la luz como se nota aquí. Dicen que el espacio es oscuro. La luz se manifiesta aquí en la tierra, porque Dios creó en el cielo, creó una atmósfera y unos elementos que hacen posible que la luz se haga manifiesta. Y entonces los ojos nuestros están hechos de tal manera que perciben esa luz. Porque los animales no ven igual a la luz, no distinguen los mismos colores. Los que vemos a todo color somos nosotros. Porque nuestros ojos están hechos de una manera que es especial. Y podemos percibir todo lo que nosotros vemos. Por eso un hombre cuando queda ciego, eso es duro para él. El hombre cuando se va poniendo viejo y va perdiendo la visión empieza también a molestarse. Porque hermano, usted sabe lo que es no ver bien. Gracias a Dios por el invento de Dios. Porque si no, yo lo viera borroso. Tengo que hacer. Y no lo veo. Y la gente cree que de pronto si yo estoy sin cámara, ese hermano me está mirando, yo no sé qué me mira, yo no estoy viendo. Así lo mire y no lo veo. Fíjate que Dios hizo. ¿Qué le hace falta a mis ojos? ¿Por qué no veo? Porque ya no tienen ya no perciben la luz igual. Si salgo allá a la mitad del sol, veo un poquito mejor. Veo menos borroso. Porque es cuestión de luz. Entonces, Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Así que este mundo, por eso dice ahí, y la oscuridad, las tinieblas. Pero las tinieblas estaban ahí, pero a Dios no le estorbaban. Las tinieblas no estorban a nosotros, pero a Él no. Porque la Biblia dice, lo mismo que son las tinieblas que la luz. En medio de las tinieblas, Él resplandece. Amén. Entonces dice, esa luz que alumbra a todos, venía a Él. Y en el mundo estaba, y el mundo por el pueblo. Esa es la encarnación. El mundo por el pueblo, a los suyos, o sea, a lo que Él hizo, a los suyos vino. Los suyos, ahí sí está hablando de Israel, su pueblo, los suyos con ese. Que hay quienes creen que a los suyos vino. No, así no dice la Biblia, dice a los suyos. Porque el versículo anterior dice que Él hizo el mundo. Entonces, a los suyos, a lo que Él hizo vino. Los suyos, bueno, no le recibieron. Es más, a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le reciben? Los que creen en su nombre. Le da autoridad de llamarse hijo de Dios. O sea, para decir que soy hijo de Dios con autoridad, debo creer en el nombre de Jesucristo y debo recibir a Jesucristo como mi Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Del pecado. Porque a mí la herencia que me dejó Adán fue el pecado. Porque no es que venga en la sangre, no, sino que es como algo misterioso dentro de uno. El apóstol Pablo alcanza a describirlo, se acerca un poco y dice: encuentro una ley en mi mente que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Y entonces me doy cuenta que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y es algo misterioso, ¿verdad? Porque hay más de un misterio que hasta ahora Dios no nos ha querido revelar.
es posible que cuando estemos con Él en gloria nos muestre cómo Él nos sigue. Pero por lo pronto sí sabemos el efecto del pecado, y es la muerte. Entonces el Espíritu Santo se inventó una forma para darnos esperanza. No de que no nos íbamos a morir, porque el Señor Jesucristo es el Salvador, ¿verdad? Así lo dice la Biblia. Los ángeles dijeron: queremos darle una buena noticia, que será de gozo para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Eso lo dice Lucas 2, del 8 al 11. Pero en Mateo 1 dice que ese Salvador se llama Jesús y que fue engendrado por el Espíritu Santo. María y José no sabían cómo había ocurrido que ella estaba encinta, porque José dice: yo nunca la he tocado. Porque José era un hombre justo, dice: nunca la he tocado. No sé, la voy a dejar en secreto para que no la apedreen, porque a María había que apedrearla por fornicaria. Por eso era que a Jesucristo le decían: tú tanto que hablas y eres hijo nacido en fornicación. ¿Acaso no sabes? La gente siempre se entera, ¿no? Usted puede hacer las cosas muy ocultas y la gente siempre se entera. Por eso es que yo digo que no hay ningún ser humano vivo. Se las pillan, ¿no? Los seres humanos no las pillamos. En algún momento, usted por eso no puede sostener una mentira toda la vida. Algún día se le cae el piso. Entonces allí dice: como tenían tanta inquietud, a nosotros nos sirve que le hayan explicado, porque lo escribió el apóstol, lo escribió, y uno ahí enseguida ve y dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella concibió y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo primero que dice de qué nos va a salvar del pecado, pero es que también nos salva del temor a la muerte. Hebreos 2, ¿verdad? Que Él participó de carne y sangre para librarnos del temor a la muerte, porque toda la vida vivíamos en servidumbre por temor a la muerte. Porque el hombre, por temor a la muerte, dice: comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. Emborrachémonos, porque así que se disfruta la vida, porque esta vida no dura nada y hay que gozarse. Entonces, por eso se emborracha, por eso tiene 20 mujeres, por eso se vuelve drogadicto, por eso todos los males que le vienen a él, porque él le tiene miedo a la muerte y él quiere aprovechar su vida antes de irse para el sepulcro. El hombre sabe en su conciencia que va a morirse al fin. Pronto un niño no se preocupa por eso, pero apenas empieza a ser consciente y se le muere el primer familiar y él empieza a preguntar, empieza a fabricar una idea acerca de la muerte. Y entonces empieza a tenerle temor. Pero Jesucristo vino hecho carne para librarnos del temor a la muerte. No de la muerte. Dice, del temor a la muerte. Pero después nos dice que también nos salva de la muerte eterna. ¿Verdad? Porque dice que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Inmortalidad es que uno ya no se va a morir más. Pero la inmortalidad, aunque ya la tenemos, porque la tenemos en Cristo, todavía no es una realidad manifiesta en nosotros. Eso va a suceder cuando el Espíritu Santo, porque ahí dice que Dios se manifiesta como Espíritu Santo en la regeneración, o sea, en la nueva creación. Porque nosotros veníamos en la creación vieja, en la que como
Dios manifestado como Padre hizo, pero ahí fallamos. En Adán todos fallamos, en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos. Entonces Dios tiene que ponerse en modo hijo. ¿Y para qué se pone en modo hijo? Para redimirnos, o sea, para comprarnos. Porque Adán nos vendió al pecado y nos cobró. Quedó arruinado y nos arruinó a todos. Porque perdimos la vida. La vida la perdimos, nos quedó una existencia efímera. Nosotros teníamos vida eterna, porque Dios nos hizo para que viviésemos eternamente. Y alguien estaba diciendo, imagínense, ¿cuánto dura un celular vigente? ¿Cuánto dura un celular? 3 años, a los que más les dura, porque otros al año ya lo cambian. No, el celular está lejos, ya quedó ya obsoleto. Y los que andan al día, ¿verdad? Nada más para sacarlo. El que tiene todos los juguetitos. Hay gente que no come, pero tiene un celular. Porque los celulares ahora sirven hasta para ver televisión. Así que por eso es que podrá no comer o no tener para comer mañana, porque tiene un excelente celular. Aunque nada más lo use para llamar por teléfono, pero aunque sea nada más para algo. Por eso es que aquí no lo están centrando, que la gente pantalla mucho con celular. Entonces, querido hermano, ese celular viejo al año, así no pasa con el ser humano. ¿Para cuánto tiempo hacen un carro? ¿Para que dure cuánto? ¿Un taxi cuánto dura? ¿Cuánto cree usted que es su vida útil? 3 años. Después de 3 años ya se vuelve el permiso. Dice usted que está llevándolo al taller de herramientas, porque en 3 años ese carro tiene como 200.000 kilómetros, por lo menos. Y si lo ponen a 2 turnos, eso rapidito llega a los 300.000 kilómetros. Y un carro está hecho para que se acabe a determinado kilometraje. El metal se fatiga. Y los equipos electrónicos se cansan, se desgastan. Antes los hacía porque duraran más, porque la gente era más honesta, pero las empresas se dieron cuenta que una persona duraba con un carro 40 años. Y no ganamos plata. Y este mundo se comercializó y todos los negocios son para ganar plata. El único negocio que no es para ganar plata es el negocio de Dios. Porque no se trata porque no se puede con plata. Él no os compró con cosas corruptibles como oro o plata, sino con algo incorruptible. La sangre de Jesucristo. Porque como Jesucristo no tiene pecado, su sangre es incorruptible. No es divina, es humana. Porque aunque Jesucristo es Dios, la sangre es humana. ¿Por qué humana? Porque es de aquí, de este planeta Tierra. Y aquí lo que hay es humano. Ahora, eso sí es incorruptible. Porque es que lo que nos corrompió a nosotros fue el pecado. Por eso yo me río cuando dicen que van a acabar con la corrupción. No, de pronto la rebajan un poquito, pero acabar con ella no se puede, porque la corrupción es resultado del pecado. ¿Qué quiere que un hombre deje de ser corrupto? Tiene que dejar que Dios lo regenere. Que Dios haga una nueva creación en él, porque para eso es la redención. En la redención Dios compra una chatarra. Usted y yo, chatarra. Mire, a los taxis y a los buses los chatarrizan. Claro, algunos dicen que no, yo lo voy a repotenciar. Repotenciar es un carro viejo con un motor arreglado, envenenado, dicen en mi tierra. Eso
Eso le meten un poco de cositas que ni son del carro, ¿verdad? Hay carros disfrazados, allá les dicen envenenados en Barranquilla. En Barranquilla hay carros trillizos. Sí, con los mismos documentos hay 3 o 4. O sea que hay 3 robados y 1 legal. Sí, así es. Pero entonces este mundo corruptible, Dios vino a hacer algo. Y por eso proveyó a su Hijo. Y esa es la misión del Espíritu Santo, regenerar todo. Porque desde el comienzo Dios hizo un hombre. ¿Cuántos años dura un hombre actualmente? ¿Hasta cuánto puede durar? Todavía. ¿Ah? Oye, hay unos que viven más de 80 porque todavía hay gente del siglo pasado aquí. Mire, la mamá de mi suegra tiene 90 y ¿cuánto cumplió? 98 acaba de cumplir. Así que yo aspiro a que yo voy a tener suegra para el rato, porque si la mamá tiene 98, y no aspiro a quedarme viudo, porque entonces si la abuelita de mi mamá, de mi esposa, tiene 98 y mi suegra ya va en cierta edad, y entonces mi esposa, pues, yo la veo que no se pone vieja. O sea que el mejor modelo de creación es el ser humano, porque usted sabe lo que es un corazón que dure 100 años la tierra. Todos los días, a toda hora, debe chum, 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 chum. Usted siente, usted duerme con el brazo aquí, usted siente que va. Y claro, usted se asusta cuando pasa como en Misión Imposible, que de pronto siente que pam, 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 pam. Y dice, uy, ¿qué está pasando? Y quita el brazo de él para no seguir oyendo, y si se para. Pero fíjense que este aparatico que funciona aquí, esta bomba hidráulica que está aquí, eso lo hicieron, y eso en 100 años en algunos no se paró. A los carros en algún momento los apagan. Y fíjense que un carro está hecho, un modelo lo hacen para 20 años. A los 20 años máximo lo descontinúan. En cuanto a cuestiones internas del motor y eso, yo estudié mecánica, a mí me enseñaron eso. Y los ingenieros diseñan motores para 20 años de vida. Lo que cambian todos los años son los poquitos, la defensa, un lujito, eso es lo que cambia en 20 años. Pero el motor no se lo cambia, es el mismo motor con diferentes características. Para que usted lo sepa si no lo sabía. Pero este motor, este cascarón con este motor, eso está hecho para que no se acabe. Lo que pasa es que el misterio del pecado lo corta ese ciclo. Y si no, este corazoncito podría durar eternamente funcionando. Eso nada más lo hace Dios. Y sin embargo está hecho de tal manera que el Espíritu Santo en la obra de regeneración nos recibe, como decía yo, sin ánimo de ofender a nadie, como una chatarra. Pero Él no nos envenena. Él no coge piezas de otro auto, de otra persona, porque eso es lo que intenta el ser humano. El ser humano es un repotenciador, ¿ah? Un chatarrizador. El ser humano es experto en envenenar. ¿Ah? Entonces por eso usted ve que, usted sube el corazón, dice el cardiólogo. No se preocupe, vamos a esperar un donante y vamos a esperar el tiempo de vida. Y puede que sí, le cambian, como dice uno, el manguito, y entonces viene y usted dura 2 años más, 3 años más. Pero a los 3 años está apurado otra vez. Si es que le funciona, porque este cuerpo está diseñado para su propio corazón, y si usted le mete otro, empieza a rechazar, que es lo más difícil. Usted le injerta en un dedo de otro y empieza a que no lo quiere, no lo quiere. Y lo mata,
porque el cuerpo tiene una policía especial, un detector de anticuerpos y de todo. Está bien hecho. Tú dices, ese dedo no es de ahí, ese dedo no es de ahí, y si te descuidas te lo pudre. ¿Usted cree de dónde inventaron todas las películas? El ser humano piensa y la averigua. Pero entonces Dios no chatarriza. Dios coge una chatarra y la sumerge en la sangre de Cristo y hace una nueva criatura, un nuevo hombre. Y algunos no lo creen. Eso es lo que Dios hace. Porque tú estabas destinado a la muerte y tú a la larga te mueres. La Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una vez. No es como dice la nueva era, que tú puedes vivir varias veces. ¿Por qué se llama eso? La reencarnación. Tú puedes reencarnar. Si tú eres un hombre malo, tú puedes reencarnar en un sapo malo. Pero si por esas cosas de la casualidad tú llegas a ser un sapo bueno, ese sapo bueno cuando se muera o lo mate un carro, podrás salir otra vez ya no como un sapo malo, sino como una vaca buena. Y si eres una vaca buena, tú cuando te mueras puedes después salir, ¿verdad? Como cualquier otro animalito bueno, hasta que llegues otra vez a salir como hombre y recibe otra oportunidad. Es la nueva era de las creencias orientales. Pero eso lo corta el versículo que dice que está establecido que los hombres mueran una vez. ¿Quién dice? El fabricante. Que los hombres mueran una vez después del juicio. Entonces yo para qué quiero salvación si me voy a morir. No es que te vas a morir, pero te vas a llevar al sepulcro una esperanza. ¿Cuál esperanza? De que aunque me apague por 1 año, 2 años, qué sé yo cuánto va a demorar todavía Cristo para venir, aunque Él dice que no está cansa. Hablo como humano. Aunque se demore 30, 50, 100 años, 1000 años, y parece que ya en ese cajón no hay nada, o el cajón lo quemaron hace rato, y en el osario ya no están ni 1000 pesos, pero un día Jesucristo vendrá. Y me dirá al oído, levántate, Berna. Ya, puede estar muerto y requete muerto y bien muerto hace 20 siglos, pero el día que Jesucristo venga, la dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Mira, los que la oyeren vivirán. ¿Por qué creen que estamos aquí? Pues que ir a buscar a esa gente ahí tanto todos los días viendo el culto. Algo es. La Biblia dice que nosotros no buscamos plata. Yo solo amén, pero nosotros no. Amén. Romanos 2 dice que buscamos gloria, honra e inmortalidad. Amén. ¿Y qué da gloria, honra e inmortalidad? El Evangelio. Solamente el Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es la demostración del poder de Dios. ¿Cómo operó el poder de Dios? Lo primero que hizo fue ponerse en modo hijo. Eso es un milagro, ahí se demuestra el poder de Dios. Porque al profeta lo inspiraron para que dijera, Dios mismo te dará señal. Porque la encarnación es una señal que Dios da al ser humano. El ser humano incrédulo es buscador de señales, pero esa vez fue el Señor el que dijo, el Señor mismo te va a dar una señal para que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y se quedó ahí. Pero el día que aclararon a José todas las cosas, no se quedó ahí. A José le dijeron, mira, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto acontecerá
aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y él dice que traducido es Dios con nosotros. Entonces el poder se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta. Y por eso los ángeles, por eso es que yo no me canso de repetir eso, porque el día que los ángeles vieron a Jesús en el pesebre, dijeron ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué? Porque estaban viendo a Dios. Los ángeles sí deben conocer a Dios. Los serafines, los querubines, que ellos están alrededor del trono y diciéndole permanentemente a Dios santo, santo. Así que el día que vieron a Jesús en el pesebre, oye, dice, esto hay que celebrarlo. Este Dios nuestro es poderoso, míralo ahí. Y el ser humano ciego, buscando y que va a matarlo. El diablo necio empujando a Herodes para que lo matara. El problema es que se dio cuenta demasiado tarde. Se dio cuenta cuando estaba en la cruz, cuando él se subió a la cruz. Porque a él no lo subieron, él se subió. Usted me comprende, ¿verdad? Él se subió porque él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo la pongo, yo me subo ahí y les demuestro quién soy. Y el diablo después estaba apurado. Después que dije, crucifíquenlo, suban por la cruz. La tenemos que acabar con él. Y la gente le echaba tierra y la hacía mandando. Y entonces, después era lo contrario. Hey, bájate para ver, bájate. Bájate de ahí para ver si de verdad eres Dios. Oye, bájate. Le hizo el sordo. No se bajó. Porque la tarea era vencer a la muerte. Esa era la tarea en la cruz. ¿Verdad? En la cruz, la tarea era vencer al diablo. En la cruz, la tarea era vencer a todos los demonios. En la cruz, la tarea era vencer a la enfermedad. En la cruz, tenía que vencer el pecado en su cuerpo de carne. Condenar el acta y los decretos que estaban en contra nuestra. ¿Qué más obra misionera que esa? Tenía una misión en la cruz. En la cruz tuvo una misión y la cumplió. Y por eso es que tenemos esperanza que si me meten en un cajón, me pueden meter en un cajón 20, 40, 60, 100, 1000 años. Pero ¿sabe qué? Y así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también yo me voy a levantar. ¿Y por qué yo estoy tan seguro que me voy a levantar? Porque Dios, por su espíritu, de este viejo hombre hizo un nuevo hombre. ¿Y cómo sé yo que soy un nuevo hombre? Porque ya yo, las cosas viejas que hacía, ya yo no las hago. Y no porque no pueda, sino porque no quiero. Y a la larga tampoco puedo. Ya no puedo. A veces uno intenta pecar porque el diablo lo seduce y uno como que intenta hacer eso, pero la mano no se alarga para robar. Ya la mano no le hace caso al pecado. A uno le dan plata de más. Puede ser 1 millón que le den en el banco y dice, señorita, se equivocó. Ay, ¿cómo así? Ay, muchacho, gracias. Tan honrado. ¿Y tú quién eres? Entonces yo me di cuenta que mi vida cambió. Que yo antes era un peleador profesional, al que me la buscaba se la llevaba, si fuera después de que me hiciera un chibolo, pero después lo buscaba y le daba. Claro, yo era un muchachito, pero una vez me cayeron como 3, y entonces yo como pude agarré una vara y le di a una. Y cuando yo vi que la cosa estaba maluca, porque eran 3 salí corriendo.
me dijeron que yo te cojo y estás cogido. Y me pegaron esa corretea, hermano, pero ya yo sabía, en la casa, en la careta, había un espacio que por ahí ya yo sabía que yo cabía, así que ellos venían y si ya no los cogimos, la casa estaba cerrada, puertas cerradas, con rejas, con máscara de hierro, y que va, yo me le cogí, cuando yo vieron que yo me sobé por ahí, ¡guas! Y como buen muchachito que era burlón, entonces así que y le sacaba la lengua, no la saco aquí porque eso se busca. Te cojo, si no me cogiste allá afuera, menos acá adentro. Y vete porque voy a llamar a mi papá. ¿Ah? Ay, como ya conocían a mi papá. El diablo conoce a mi papá. Así que yo un día salí corriendo porque le di un puño al diablo y le salí corriendo. Porque ese tipo es grande, ese tipo terrorífico, me de terror, me presión. Entonces yo le pegué un puño y salí corriendo y ¡pum! me metí en la casa de mi padre. Y cuando me amenaza de por allá lejos, yo le digo entonces después va para el cajón y uno, a veces uno, no le tenga miedo. ¿Y por qué creo que me voy a levantar? ¿Por qué? Porque primero que él se levantó. ¿Y cómo sé yo que se levantó? Porque me hizo nuevo, pero nada más por eso. No, porque me hizo nuevo para habitar en mí. Mira, te voy a dar un avance de lo glorioso que va a ser estar conmigo por la eternidad. Entonces vino y me dio un arra. Y las arras nuestras son del Espíritu Santo. Porque vea, yo creo que una vez les conté, pero se lo voy a repetir. Una vez, hermano querido, una vez yo fui con un pastor amigo a visitar una creyente apartada. Y le digo, yo no voy más a esa iglesia. Porque esa iglesia es un montón de hipócritas. Esa iglesia nadie lo saluda a uno. Esa iglesia, oiga, esa hablaba feo de la iglesia. Como no sé cuándo, hermano, lo puso que no tiene en el suelo. Seguramente alguien le hizo algo porque en donde hay gente grande también hay gente chiquita, imprudente. Entonces, bueno, se sentía tan herida. Y yo oyéndola, y el pastor de ella dice, hombre, hermana, mira, no mire eso, póngalo con Jesús, no sé qué. Usted sabe cómo hace un pastor tratando de convencer al creyente para que vuelva. Ay, mire, bonita, no mire eso. Oiga, si no la saluda usted. Oiga, no le presta atención, vea, esos son niños. Esa gente que le dijo que usted era maluca, porque ellos no se han dicho que usted es. Y esa mujer, que no voy más, no me diga, así que, aquí, mire, yo no voy más. Y ya, como a los 25 minutos ya yo estaba cansado de estar oyéndola hasta maldecir. Y entonces yo me metí, como el pastor era amigo mío y él me dijo que lo acompañara, y me dice, ¿es que me puedes ayudar? Yo digo, 25, y él como vi que no podía, con esa oveja que se estaba volviendo cabra. Sí, porque las ovejas no tienen cachos y no embisten, pero esta ya estaba embistiendo, o que ya se estaba transformando. Entonces yo de repente me metí en la conversa y le dije, ven acá, dígame una cosa, ¿es creyente? Yo soy creyente, no es nada. Dígame una cosa, usted recibió el Espíritu Santo. Y me dijo, sí. Que va, mentirosa, porque ella había dicho que en la iglesia todo era mentira. Usted recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no creo. Yo sí lo recibí. Mentirosa, es una mentirosa. ¿Cómo que mentirosa? Yo recibí el Espíritu Santo.
Mentira, porque usted ha dicho que en la iglesia todo es mentira. En la iglesia todo es hipocresía. En la iglesia todo es una fanfarria. Entonces usted me va a decir a mí que usted recibe el Espíritu. Mentira, porque es una mentirosa. Sí, se lo dice, no te cagas. Y ella asombra que, ¿y usted por qué me dice mentirosa? ¿Acaso usted me conoce? ¿Ah? ¿Acaso usted estaba ahí cuando yo estaba hablando en lengua? ¿Acaso usted estaba sintiendo lo que yo estaba sintiendo? Yo sí recibí el Espíritu Santo. Y cuando se vio ella misma, se puso a llorar. Porque parecía que todo no era mentira. Porque ¿quién me discute a mí que yo recibí el Espíritu Santo? ¿Quién le discute a usted que usted recibió el Espíritu Santo? Y desea a alguien que está convencido que recibió el Espíritu Santo, que es el que lo recibió. Y esa es una experiencia que nadie olvida. Puede estar muy lejos porque se haya alejado voluntariamente, pero el día que Dios me selló no se me olvida, porque yo sentí que me llevaron al cielo, porque yo estaba adorando a Dios y de pronto se me acabaron las palabras y Dios me dio otras palabras que yo no entendía, pero me hacían sentir tan feliz. A mí no se me olvida. ¿A cuántos se me ha olvidado? Bueno, ese Espíritu Santo es como el anillo de compromiso que le dan a una novia. Y le dicen, contigo me voy a casar. El problema es que Dios no miente. Hay novios que se echan para atrás. Pero este novio ha invertido mucho en la novia. ¿Ah? Ha invertido mucho. Por eso uno hace énfasis, reciba el Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo, reciba lo que es gratis, eso no cuesta. Deje el orgullo a un lado y recíbalo. La mayoría de nosotros somos bien orgullosos. Los hombres son orgullosos. Yo, hombre, con ellos. ¿Y sabe qué? Que por lo general, por eso la mayoría de las religiones les gusta pagar la salvación. Pero aquí en la iglesia del Señor la salvación es gratuita, porque alguien compró para nosotros. El Espíritu Santo se puso en modo Espíritu Santo para hacernos nuevos, para regenerarnos, para hacernos el templo de Él, para vivir y morar en nosotros para siempre. La Biblia dice, y ahora vemos oscuramente como en un espejo, pero vendrá un día en que ya no veremos oscuramente, lo veremos cara a cara. Eso lo dice en 1 Corintios 13, ¿verdad? Pero en 1 Juan 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué ahora podemos decir somos hijos de Dios? Aunque a algunos no les gusta, y algunos digan, yo soy hijo de Dios, tú no. ¿Ah? ¿Ay qué? ¿Yo qué soy? No, tú eres una criatura de Dios. ¿Y por qué? Porque el único que tiene derecho a decir que es hijo de Dios es que reciba a Jesucristo y cree en su nombre. Si tú no crees en el nombre de Jesucristo, y es el Padre, ¿ah? Porque Jesucristo es el mismo Padre, en modo hijo. ¿Para qué? Para redimirte. Pero en modo carne te redimió y ya, Él hizo la obra, porque la Biblia dice que antes las ofrendas eran muchas y los sacerdotes muchos. ¿Por qué? Porque eran hombres mortales, ¿verdad? Y primero tenían que ofrecer por su pecado y después por los del pueblo. Y los sacrificios eran muchos porque la sangre de los toros y de los machos cabríos solo tapaban el pecado por un año. Así que todos los años había que hacer expiación. Y todos los días había que darle olor grato a Dios para que no percibiera el olor del pecado. Entonces se ofrecía un sustituto diariamente, en la mañana y en la tarde. Y ese olor grato, esas ofrendas de olor grato subían a la presencia de Dios. Y Él pasaba
pasaba por alto los pecados involuntarios del cuerpo. Dice, pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró no en el santuario hecho de manos, sino a los mismos cielos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuáles son los santificados? ¿Cuáles son los que se llaman sus hijos? Los que creen en su nombre, porque creer en su nombre equivale a creer en el Evangelio. ¿Y cuál es nuestra misión por eso? Predicar el Evangelio. ¿En nombre de quién? En nombre del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Jesucristo. Y eso lo he explicado y no lo voy a explicar otra vez. Si quiere que lo explique otra vez, venga a clase bautismal. Entonces, Él se puso en modo Espíritu Santo para regenerar. Y nos regenera es porque Cristo resucitó de los muertos. La muerte no lo pudo retener. ¿Y por qué no lo pudo retener? Porque Cristo es Dios, por eso. No es otro Dios, no es la segunda persona de Dios. No, Jesucristo no es segundón de nadie. Así como no es chatarrizador, tampoco es segundón. Porque en Apocalipsis le dice a San Juan, dice, mira, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Eso a qué equivale? Si yo en una fila para pagar el recibo de agua Cartagena soy el primero y el último, ¿cuántos hay en la fila? Si soy el principio y el fin de la fila, ¿cuántos hay en la fila? Jesucristo dice eso. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era. ¿Quién era? Dios. ¿Quién es? Dios manifestado en tierra. ¿Quién será? Dios glorificado. El que es, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Quién ha de venir? Dios mismo vendrá, Dios salvará. Pero no dijo solamente eso, también dijo, el que estuvo muerto y ahora vivo, y la demostración es que tengo en mis manos las llaves de la muerte, del infierno. Pero no solamente dijo eso, dijo el Todopoderoso. Y Todopoderoso solo hay uno, porque no puede haber dos todopoderosos. Porque inmediatamente que alguien dice yo soy el Todopoderoso, más nadie tiene poder. Entonces, qué hermoso que Dios se haya manifestado de muchas maneras, porque en cada tiempo lo ha hecho a la manera del tiempo que Él ve que hay necesidades. A los padres les habló como el omnipotente que era, y Abraham hablaba con él. Con Abraham hablaba como si fueran amigos. A veces se le presentó como un varón hablando con él. Cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, se vino con 2 ángeles, el Señor y 2 ángeles, se informaba. Pero había uno que se veía que era él, y fue el que le dijo a Abraham, mira, de aquí en el cumplimiento del tiempo, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara que y yo estoy muy bien, porque mi hijo ya te querido, yo estoy muy bien. Y ella no estaba ahí en la reunión, estaba por allá atrás. Digo, usted estaba en la cocina. Pero Dios manifestado allí temporalmente, ¿y por qué Sara se echó a reír? Y entonces ella comienza a subir, no, yo no me he echado a reír. Y el Señor le sí te reí. Es que a veces uno hace cosas y cree que Dios no se da cuenta. ¿Cómo fue que le dijo Eliseo al ayudante? Cuando le dije, yo no he hecho nada, pero ¿sabe de dónde venía? De pedirle al sirio, de pedirle recompensa por la sanidad. Entre otras cosas, a veces a los hermanos no les gusta que ellos no canten ese coro,
Cuando yo estoy bautizando, cántenme el que yo siempre canto. El coro no es para ustedes. Es que a los hermanos no les gusta cambiar. No, es menos por eso. Y que las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. ¿Usted está seguro que fue el agua? Entonces, ¿para qué canta eso? No fue el agua. El coro es bonito. Sí, el coro es lindo. Pero es mentira. Porque las aguas del río del Jordán nunca pudieron limpiar la lepra de Naamán. Eso lo creen todavía, porque hay gente que se va a bautizar al río Jordán, hermano. Por eso es que es grave, porque hay gente que todavía cree que es el río Jordán. Hermano, el día que uno que no se ve, que es espíritu, que venía metido en un arca, no sé cómo, pero él viene metido, porque él se mete donde él quiere. Eso parece chiquitico, pero él se metió ahí. De ahí hablaba con los israelitas. Porque por eso está el Salmo 14, que es una canción. ¿Y qué dice el Salmo 114? Dice: ¿qué tuviste, oh Jordán, que te detuviste? Porque el día que los sacerdotes llevaban el arca, iban entrando a la tierra que Dios les había prometido. La llevaban en el hombro, y dice que cuando sus faldas tocaron el agua del río Jordán, que estaba desbordado, el Jordán retrocedió. Yo no sé cómo siente un río, pero ese río sintió algo, porque como que lo que iba en los hombros de los levitas traspasó el vestido y le pegó al Jordán. Es como que sintió un corrientazo ahí. ¡Pam! ¿Ah? Y el río Jordán encendió eso. Y entonces dice: es que a la presencia de Dios. El río sabe quién lo hizo. El que a veces no quiere creerlo es el hombre. ¿Ah? Porque se inventa unos cuentos. El ser humano se inventa unos cuentos. Nada más es que usted vaya a la universidad para que oiga todos los cuentos que se han inventado. Y que el Big Bang, que salió de una zarigüeya. Yo no sé por qué se quiere creer zarigüeya, yo no me creo zarigüeya. Ni mono, ni nada de eso. Yo sé que Dios hizo un hombre. Y de ese hombre sacó los 8.000 millones y pico que hay. ¿Sí? Y que ese hombre echó a perder. Pero que Dios entonces cogió diversos modos. Y en cada tiempo habló, porque nunca se ha dejado sin testimonio. Siempre ha dado testimonio que Él es una realidad, que Él hizo todo, que Él nos hizo a nosotros. Y para demostrarnos que eso es verdad y que nos ama, se hizo como nosotros, se identificó con nosotros. Y hasta murió como nosotros morimos. Pero como Él a la larga no es nosotros, sino que es Dios. Entonces se levantó de Dios. Y es la única señal que hay para este tiempo. Señal no le será dada a la generación incrédula, sino la del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre es necesario. Es necesario, era necesario. Se fue y se encerró con la muerte 3 días. Pero al tercer día, hermano, la piedra se rodó. No para que él saliera, porque él cruzaba paredes y puertas de piedra. Se corrió la piedra para que 2 mujeres, cuando 2 mujeres se enteran de algo, y con nada más con la samaritana se enteró todo el pueblo. Y fueron, ¿quién irá a rodar esa piedra tan grande? Nosotros somos mujeres, no tenemos fuerza. Esa piedra pesaba como 1 tonelada. Y entonces, pues si está abierta. Los ángeles la habían rodado para que ella llegara y fácilmente se asomara, que fastidiosa la mujer. Y se asomó. ¿Y para dónde cogió? ¡Ay! ¡Que lo llevaron! Y de pronto se le aparece nada.
Ellas pensaron que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el cementerio. ¿Y ustedes por qué buscan los muertos al mediodía? Ha resucitado. Váyanse para Jerusalén, que allá se las va a encontrar. Él va delante de vosotros. ¿Ah? Adelante de vosotros. Bendito el Señor. Y allá se le encontraron. Se encerraron por miedo. Y en la mitad se les apareció. Pasa a vosotros. Ustedes son incrédulos. Les mandé a decir con estas dos mujeres que yo había resucitado y no creyeron. Incrédulos son ustedes. ¿Quieren por ahí que comer? Y sacaron un bocadillo. Tenemos que defenderle una lisa. Tome. Porque no todo el mundo después sale de tu vida, hermanos. Bueno, una lisa. Yo no sé qué era lo que había por ahí. Un pescado. Un pizza. Es lo que es. Se comió medio pescado secreto. No, eso se lo estoy mostrando para que sepan que yo mismo soy. Porque un espíritu no come ni bebe. Así que si usted ve en su casa, en la cocina, se está perdiendo la comida, no diga que es el alma de fulanito que está saliendo. Algún pelado hambriento se levanta a medianoche. Un adolescente de esos que come más que plata al 20 se está metiendo con la comida y se le está comiendo. Porque los espíritus no comen. Pero es que Jesucristo es el Espíritu Santo en Cristo. Y ese Cristo es un Cristo glorioso. Todo eso nos lo mostró para que supieran que así, a eso vamos a llegar nosotros. Allá es que está apuntando Dios, llevarnos allá, por eso nos regeneró. El nuevo Espíritu Santo nos regeneró, o sea, nos hizo nuevo, para que tuviéramos toda esa capacidad. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y todavía la gente no se da cuenta de lo que somos, y por eso a veces no cree. ¿Ah? Dice, pero cuando Cristo se manifieste con poder, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y entonces, ¿qué dice? Y entonces le veremos tal como Él es. ¿Cómo así? El tiempo se acabó, yo no tengo la culpa. Este Espíritu Santo es misionero. La misión que se puso fue salvarnos y ya nos salvó. Estamos salvos. Pero ¿sabe para qué nos salvó? Para salvar a otros, para alcanzar a otros. Entonces la misión sigue latente. El Espíritu Santo por medio nuestro ruega. Entonces, por eso usted tiene que permitir que su vida se llene del Espíritu Santo. Para que Él por medio suyo ruegue con poder, convenza a los hombres que se pueden salvar, que pueden ser nuevas criaturas. Y así como Él resucitó, usted, aunque se vaya al cajón, puede tener esperanza de resurrección. Porque la vida no se acaba hasta que se muere. Usted se muere, pero el día que Jesucristo venga, así usted no crea, lo van a levantar. Y le van a dar un cuerpo. ¿Para qué? Para juzgarlo. Porque ahí dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. ¿Y cuándo va a ser el juicio si yo me voy a morir? No, es que te vas a morir, pero te van a resucitar. ¿Para qué? Para juzgarte, no te preocupes. Entonces mejor vete convertido, arrepentido y bautizado en el nombre de Jesús. Mejor vete a la tumba así, porque así, cuando el juez venga, dice, este es amigo mío, pasa. Porque los únicos que van exonerados en el juicio son los amigos del juez. Y no porque el juez sea corrupto, no, sino porque el juez pagó para darle paso libre. ¿Verdad?
que encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino, que prediquen la palabra a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando se amontonarán maestros que enseñarán conforme a sus propios malos deseos, ¿verdad? Y la gente, teniendo comezón de oír, irá de aquí para allá y de allá para acá. Pero tú, sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, predica la palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Te estoy predicando la palabra, para que tú esta mañana te arrepientas y te conviertas y te bautices en el nombre de Jesucristo y seas salvo. Mira que te lo estoy diciendo. Hoy, 2 de septiembre, hoy 2 de septiembre del 2018, Jesucristo te venía esta noche. Entonces, si no vas al cajón, de todas formas te van a transformar. Tú no te preocupes, tú dejas eso en las manos de Dios. Él tiene poder para transformarte. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos quieren darle gracias? Entonces ore conmigo. Señor Jesús, te damos gracias.